Esto muestra que hay un complot, muestra que hay una conjura, que hay un grupo de conjurados y que hay un golpe. Van a darle un golpe a Estado. Es decir, no es que se lo hayan dado, sino que todo viene preparándose para dárselo. Él es el que tiene que pedir la libertad provisional bajo caución, no ningún tercero, ningún extraño, ningún diputado, senador, ni siquiera el presidente de la República. Entonces el juez dice, esto violó la ley. Por lo tanto, yo no le puedo dar curso. Tomó todo el expediente que le mandó el procurador y se lo devolvió. Y le dijo, ya cuando tengas un caso, me lo mandas. Pero ahorita no tienes un caso. Hemos escuchado el anuncio que acaba de hacer el juez 12º de distrito en materia penal allá en el Reclusorio Oriente. Básicamente está regresando la averiguación a la Procuraduría General de la República y está negando la orden de comparecencia contra Andrés Manuel López Obrador y por eso dice ya no tiene por qué pronunciarse sobre esta caución que pagaron los dos diputados panistas. Es la derrota en el juzgado de distrito que le hace ver al presidente que ya no había remedio y que habían llegado mucho más allá de donde hubieran querido. Alguien le debe haber dicho, es que esto está trabado, no va a haber nadie que libre una orden de aprehensión contra el señor, aunque quieras. La PGR no tardó mucho en reaccionar a la decisión del juez. El subprocurador Javier Vega Memije negó categóricamente que la PGR haya sufrido una derrota. Cada vez eran mayores errores los que cometían y intentaban taparlos con otros errores peores todavía. En el PAN también surgieron reacciones. De visita en Guanajuato, su líder nacional Manuel Espino reiteró que su partido no tuvo nada que ver con el pago de la fianza de López Obrador y que fue iniciativa de los legisladores. En el curso de la tarde yo estuve esperando los acontecimientos aquí, me llegó una llamada de presidencia preguntando a un agente de mi afecto que trabaja con el presidente que si Andrés estaría dispuesto a negociar, que habían oído, que le había preguntado, le había dicho a un gobernador que quería negociar. Yo busqué a Andrés, lo encontré en Acapulco, donde había tenido un mitin, y me dijo tajantemente que no era cierto. Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Krill, dejó ver la posibilidad de una salida política en medio de este caos. Ellos tienen que buscar la forma de desenredar esto que ellos mismos enredaron. ¿Qué salida política identifica usted en este momento que podría usted proponer? No, yo no estoy hablando de salidas políticas. Yo quiero... ¿Entraría la negociación ahí? No, los principios no se negocian. Atrás de ustedes viene Andrés Manuel. Acontecimientos están reafirmando lo que sostuvimos desde el principio. El asunto del desafuero no es de naturaleza jurídica, sino política. Inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006. Por esa razón, mucha gente que no milita en mi partido, el PRD, de todas maneras, están manifestando abiertamente su inconformidad ante el retroceso democrático que a nuestros adversarios
les produce un miedo irracional el que estemos proponiendo llevar a la práctica un proyecto alternativo de nación. Eso es lo que les produce ese miedo irracional y cobarde. Nuestro proyecto no implica excluir, hacer a un lado a nadie. Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie. No inventaremos delitos. No daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios. Vamos a continuar luchando de manera pacífica. Confiemos en que nuestra causa es justa. Estemos atentos. Vamos a defender la democracia. Sufragio efectivo, no descalificación. El día de mañana regreso a trabajar a mi oficina. Les cierro desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. No es una manifestación típica. Salen a la calle realmente 1,5 millones de personas y esto hace una demostración de fuerza extraordinariamente importante. Vamos a lo irreal de un mundo real. El sonido del caracol azteca acompañaba el paso silencioso de más de 600,000 personas. El gobierno federal dice que fueron 120,000. El local dice que eran 1,200,000. Nunca en la historia, al menos que yo recuerde, en los últimos 20, 25 años, se había dado semejante discrepancia entre las cifras. Este Zócalo, la plancha de aquí de la Ciudad de México, que luce completamente abarrotada. 120,000 personas. El dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. Bueno, pues hoy regresó a su oficina el que sigue siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El jefe de gobierno llegó puntual a las 6:15 de la mañana en su tradicional suru blanco. Su gabinete, junto con sus abogados, lo recibieron con aplausos en la entrada del edificio de gobierno. Después de 18 días de ausencia, Andrés Manuel López Obrador regresó a sus conferencias mañaneras. ¡Ánimo! La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación y una violación de las leyes. Había un complotazo, pero bien armado, ¿eh? El pueblo fue el que lo echó abajo. La gente, como él mismo lo dice, no es tonta y fue percibiendo. Y la muestra fue la gran manifestación. En ese momento, el presidente de la República tenía que tomar una decisión. Convocó a las cuantas horas a su gabinete. Rearmar el asunto, el expediente, la solicitud al juez y demás, ¿o no? Más allá de cálculos políticos, tienen que haber intervenido factores hasta personales en pocos. La manifestación que se realizó, que fue la más grande manifestación de protesta en la historia
del país. La presión que la gente iba ejerciendo, cada acto que iba, digamos, iba a acabar no solo primero encerrado en Los Pinos, sino ya terminando no iba a poder salir a su casa del rancho San Cristóbal el resto de su vida. El costo político era ya demasiado. El costo político interno e internacional. Porque fuera de nuestro ambiente, donde estaban los ánimos muy caldeados, visto desde fuera, con ánimos desde luego más serenos, visto desde Estados Unidos, visto desde Europa, visto desde América Latina, era una ridiculez. Pero no calculamos nosotros, así te lo digo con franqueza, que el presidente se fuera a echar para atrás, que lo venciera la sociedad, que lo obligara el pueblo. ¿Por qué no me dices qué es eso? No te va a pasar nada. Tranquilo. Yo no soy ningún traidor a la democracia. Al revés, trabajé por la democracia para todos. ¿Sí? No, ojalá no, seguro. Así es. ¿Por qué crees que soy traidor a la democracia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? ¿Quién lo hizo el desafuero? Todos hagamos, señor. ¿Quién hizo el desafuero? ¿Quién? Todos hagamos, señor. Yo controlo al Congreso. Usted solo no, señor. Usted solo no, señor. Entonces, ¿quién? ¿Tú crees que yo controlo a los diputados? ¿O a los jueces? ¿Realmente lo crees? Quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República. La salida, aún tardía, fue buena. Fue un viraje, un giro de 180 grados. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Yo creo que con lo que hizo el presidente ya va implícita una disculpa. Asumo mi deber de garantizar en el ámbito de mis atribuciones que el proceso electoral del 2006 sea legítimo. Estamos pasmados, estamos asombrados viendo de qué manera un presidente de la República como el nuestro le dice a los mexicanos lo que vale la ley para él. Asumimos la responsabilidad de lo que nos tocó, que cada quien asuma la suya y que también que cada quien pague sus consecuencias, ¿no? Desde la Presidencia de la República consideramos que el problema está zanjado. Lo que llevó a la rectificación fue el movimiento ciudadano. La figura del jefe de gobierno debe tener fuero. ¿Quién le va a restituir el fuero? ¿Se lo va a restituir el presidente? Pues nada más que nos diga de qué forma. Si bien está pendiente en lo jurídico, es un tema agotado en lo político. El juicio de desafuero es un juicio, es un procedimiento jurídico-político, por definición. El tiempo, el inminente, implacable tiempo dirá quién tuvo razón. Ha habido rumores. Roque Villanueva, un senador destacado del PRI, manifestó que había mucha inquietud y enojo en el ejército. Seguramente estaban calculando que de cometerse este atropello se iba a generar mucha intranquilidad, mucha inestabilidad, y que iban a querer usarlos para reprimir. Recuerdo perfectamente que la mañana de la manifestación del silencio yo leí que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado se habían manifestado con una gran preocupación de lo que pudiera pasar en México con el desafuero. Así es que sí pudo haber, los indicios, no tengo las pruebas ciertas, pero hay indicios de que sí pudo haber algunas manifestaciones y aún presiones de los militares, tanto de México como de los Estados Unidos, para que se descontinuara el proceso de desafuero. No estaban dispuestos a salir a la calle. Y yo creo que ellos dieron opinión sobre
la inconveniencia, el absurdo de seguirse por ese camino. Ciudadano presidente Vicente Fox Quesada, acepto reunirme con usted el día y la hora en que lo disponga. A partir de ahí fue que se dio la entrevista con el presidente, que fue muy ríspida, lo cual me demuestra que él dio marcha atrás en contra de su voluntad. Desde Kingston se confirmó que la reunión será el próximo viernes, la reunión entre el presidente Fox y el jefe de gobierno. Vamos. Se me hizo tarde. ¿Está lloviendo? No. ¡Vamos, señor! ¡Duro! ¡Duro! Llega su Pablo, sácate bien la K1. ¿Dónde te vas? Universidad, Gabriel Mancera, Félix Cuevas, patriotismo, Parque Lira. ¿Cómo están? Ya los conoce, ¿no? Sí, son muy atrevidos. Sí te dijo César, ¿no? De que no van a, a permitir que tomen fotos. Sí, no, yo me bajo antes. Se les diga. Se me hace muy extraño eso, ¿no? Sí. Denle con todo, jefe. Para algunos, se abría la antesala de su ingreso a Los Pinos en el 2006. Para otros, se abrían los brazos para el moderno abrazo de Acatempan. El encuentro tan anunciado y esperado Fox López Obrador duró solamente 20 minutos. 10 minutos. La prensa dice 15. Pero la verdad que fueron 10 porque yo me tomé un café antes ahí. Fue productiva, breve y buena, por eso doblemente buena. Pero lo cierto es que fue muy ríspida, nunca lo había dicho, hasta ahora. Pero esa es la realidad. Porque tampoco iba yo a salir a decir, pues ya habíamos nosotros triunfado, realmente. Ni modo que yo iba a salir a lanzármele, ¿no? Al ciudadano presidente. Yo ya quería que las cosas se tranquilizaran, se normalizaran, pero la realidad es que sí fue muy majadero, muy grosero. Fue muy breve la reunión, él va solo, pero simbólicamente creo que fue muy importante porque fue cerrar un capítulo muy negativo de este gobierno del presidente Fox. Yo llegué pues tranquilo, ya había pasado todo. Pues para decirle que bien que rectificó, que bien que cambió de parecer, que tomó esta decisión. No le hace que haya sido tardía, pero nos evitó muchos problemas. Fue desilusionante porque el presidente había aceptado finalmente tener una reunión con Andrés Manuel. Todo el mundo esperaba que fuera una especie de reconciliación nacional. Y llego enojado. ¿Cómo está? Bien, ciudadano presidente. Yo bien. Entonces, ahí le dije, de veras, una actitud realmente muy inexplicable, cuando yo debía ser el enojado. Esto del desarrollo pasa en una película.
Hay una cantidad de escenas aquí maravillosas. Todo lo que ha pasado, hoy está sentado aquí de regreso, toda esta pesadilla se vuelve una nube que desaparece aparentemente. No. Y hoy va... Queda una sensación, lo he dicho, lo repito, bueno, sentí encima el poder, ¿no? Encima de mí, el aparato de fuerza. Ya lo he sentido en otras ocasiones, en la lucha por la democracia. Pero ahora fue distinto. Antes lo sentía y me preocupaba porque estaba yo totalmente desprotegido. Era una lucha de un dirigente social en Tabasco. No teníamos el respaldo popular de ahora. Nos podían aplastar, estaban más cerrados los medios, había más control y manipulación. Ahora tuvimos más respaldo popular, medios más abiertos, jefe de gobierno de la ciudad, en fin, mejores condiciones, pero sentí que había más irracionalidad de los adversarios, más torpeza, más desparpajo, y que podían cometer cualquier cosa. Le dieron carpetazo al caso López Obrador. ¡Viva México! Para mí el tema anterior ya ni siquiera le doy título, está cerrado. No estaba yo en condiciones de festejar, a pesar de que había habido una buena decisión de que se había triunfado. Pues. Yo tuve la sensación de ambivalente, de gusto y de sorpresa, decir, bueno, fue muy rápido. Me quedé reflexivo, pensativo durante varios días, porque implica una gran responsabilidad para mí. ¿En qué sentido? La gente te da todo, te respalda, te apoya, te da afecto, cariño, y uno tiene que corresponder. Nunca se puede traicionar. Aprendí, digamos, en términos políticos del desafuero, digamos, sobre todo con respecto a Fox, su proyecto, sus vinculaciones con el PRI o no con el PRI, es un poco, bueno, esto es para ser buenos, son muy canijos, pero para ser canijos son muy tontos. Yo te juro que daría una fortuna por poder ver quién fue el primero que fue y le dijo al presidente, oye, con esta acusación lo podemos eliminar. Apostaron al desgaste, a que este tema se iba a ir olvidando al paso del tiempo. No se olvidó,
Apostaban a que se iba a dividir el PRD. Y al contrario. Apostaron nuestros adversarios a que nos radicalizáramos. No pasó. Apostaban de que la gente iba a aceptar que si yo no era candidato, podían pronto darle vuelta a la hoja y optar por otro candidato del PRD. Y apostaron a que con el desgaste no iba a haber una capacidad de respuesta ciudadana. ¿Qué le pasó a quienes promovieron el desafuero? Que todos sus análisis, sus diagnósticos, sus estrategias fracasaron afortunadamente. El presidente de México cree en la democracia y ha luchado gran parte de su vida con millones de ciudadanos para hacerla realidad en su patria. Las consecuencias de los actos jurídicos no se borran con disculpas. Y dice Chaufet, se nos está cuarteando Fox. ¿Así? Es extraordinaria la revelación. Mover a todo un poder como es el legislativo en un procedimiento de desafuero y mover al poder judicial a partir de un expediente que se va a revisar cuando se debió haber revisado desde un principio, me parece absolutamente inmoral e irresponsable. En eso no hay retroceso. Después de 27 días del desafuero, la renuncia de un procurador y de casi 3 años de investigación, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en donde decidió no ejercer acción penal en contra de López Obrador, porque después de analizar el expediente, encontraron que sí hay pruebas para demostrar el delito, pero no existe en nuestras leyes el castigo. Si no hay pena, no hay delito. Si no hay delito, no hay presunta responsabilidad. Si no hay presunta responsabilidad, no hay probable responsable. Si no hay probable responsable, no hay delincuente. No puede haber acusación. Estás diciendo una contradicción in terminis. ¿Qué contradicción? ¿Quién presentó las pruebas a la Cámara? La Procuraduría. ¿Tenía ese criterio? Desde entonces sabía que no había sanción. Desde entonces sabía. Pues ¿para qué lo presentó? Muchos diputados del PAN veían con gran preocupación todo este proceso. Les parecía que se estaba armando algo que era muy peligroso para ellos también. Una vez me dijo Javier, hay disposición de parte de los dirigentes del PAN de llegar a un acuerdo. El licenciado Javier Quijano, que era representante de Andrés Manuel, tuvo una comida con con el coordinador de la fracción del PAN, y el coordinador le propuso esta solución. El acuerdo es de que te libran a ti, pero alguien tiene que aparecer como responsable. Y entonces propusieron que en el examen que apareciera el dictamen condenatorio, pero desviado hacia mí, que dijeran que el que verdaderamente había violentado la ley era yo. Pero me río porque se encontró Quijano a José Agustín y le dijo, te tengo una buena y una mala. La buena es que esto se puede arreglar. Y le dije, bueno, yo estaría dispuesto a encarar el riesgo y que esta pesadilla termine. Entonces le dije, no hay acuerdo, no hay trato. Y me dijo, pero es que te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Que desayuné con Andrés Manuel y que me dijo que de ninguna manera podía aceptar, que no era, ninguno de nosotros era responsable y que adjudicarnos o aceptar esa responsabilidad era una infamia. En ese momento me di cuenta que Andrés Manuel iba a ganar la batalla, porque estaba demostrando una superioridad psicológica, ética y política sobre sus adversarios. Es como si un hombre al borde ya del desastre prefiere afrontar su suerte, la que sea, con tal de no violentar sus principios. Con el porvenir de México no se juega. No se juega haciendo, si te voy a anular como candidato, te voy a hacer un cargo determinado y te lo voy a seguir hasta el final. Cuando el pueblo se manifiesta asombrosamente, es cuando dice no, mejor no. Ellos cometen el error de considerar que el pueblo no existe, que el pueblo es tonto, que la política es asunto
como siempre, de unos cuantos. Lo dijo uno de los diputados. Lo que pasa es que no había otra forma de bajarle su popularidad. La verdad que la impronta, o sea, la huella del viejo régimen, está con nosotros todavía. Eso lo percibe la mayoría de los mexicanos. Y se expresa en contra. ¿Por qué crees que soy traidor a la democracia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cuando el muchacho de Oaxaca dice traidor a la democracia, hay que tomar en cuenta que ya la prensa extranjera estaba hablando de eso. Y yo unos días antes, en el discurso de Guadalajara, en el discurso de Nayarit, hablé de que Fox no solo estaba incumpliendo con los compromisos que había hecho, que no solo estaba mintiendo, sino que se estaba revelando como un gran traidor a la causa de la democracia. La lectura que se hace en los medios extranjeros es que este proceso es un acto abusivo y es una manera de retirar de una contienda política al mejor competidor. Rogelio Ramírez de la O, que está en el equipo económico, me enviaba algunos de los que manejan fondos de inversiones, etcétera, etcétera, en Nueva York, que les explicara yo un poco la parte política. Y en realidad alguien del Wall Street me lo explicó a mí mucho mejor de lo que yo la podía haber expresado. Y simple y sencillamente me dijo, es que si hacen el desafuero, en México ya se pueden atrever a cualquier cosa. Hay tantos obstáculos para que llegue a la presidencia, que es una historia que tiene enormes tintes humanos. O sea, no nada más es la historia del político que aspira a llegar a la presidencia, sino es como todo un sistema, toda una serie de obstáculos que está tratando de evitar que llegue a la presidencia. Si él, hablamos dentro de varios meses, 2 años, y él llega a la presidencia, más de uno va a quedar bien sorprendido. Fueron 20 días desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el 7 de abril al de hoy, y ve todo lo que ocurrió, Adolfo. Todo lo que ocurrió y que en buena medida concluye cuando menos de esta etapa, vamos a ver que viene mañana, con el mensaje del presidente Fox. Y el mensaje del presidente Fox nos lleva a un desenlace. Quienes son partidarios de Andrés Manuel López Obrador ya tienen candidato a la presidencia. El PRD ya tiene candidato a la presidencia. Hace un momento nos registramos, nos inscribimos para representar a las fuerzas democráticas de México para lograr una verdadera transformación. Sí se pudo, por ustedes estamos aquí, porque querían descalificarnos, querían hacernos a un lado con el desafuero y no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza. Aquí estamos. Por su atención, muchas gracias.
los mismos que ahora están mandando en el país promovieron el voto del miedo. Toda esta campaña de miedo que se ha orquestado en contra de Andrés Manuel no es más que una estrategia de campaña de otros candidatos a la presidencia. Hay gente que le tiene miedo. Sí, porque han infundido este miedo. Es verdaderamente peligroso para el país. Hay una contracampaña. Es precisamente un Robin Hood que desincentiva al que quiere producir. Para meter miedo, para decir que soy autoritario, intolerante. A quien quiera que esté en esa boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. No meteré las manos en el proceso electoral. La clase política comenzó a enloquecer. Me identifico fuertemente con las y los empresarios de este país y los de México. Me parece absurdo que se le esté dando solamente voz a unos cuantos empresarios que dudo profundamente de que tengan amor por México. Todavía me siento más empresario que político. Lo más probable es que busque un gobierno autoritario, un gobierno de represión y un gobierno de venganza. Y el gran temor de que llegue alguien a acabar con los privilegios de los que unos cuantos han sido beneficiarios y, bueno, que lamentablemente el pueblo mexicano sigue sufriendo porque unos cuantos se benefician de sus privilegios y no la gente, no toda la gente o la mayoría de la gente. Por su misma gestión va derrotando estas mitologías que básicamente provienen del temor. Es como decir, no vayas ahí, hay un dragón, hasta que alguien descubre que no existen los dragones. Al final va a ser contraproducente eso, esa cosa de provocar el miedo, ¿eh? Yo creo que al final va a ser contraproducente. Fue una campaña, ¿no?, que se echó a andar, como la campaña esta del endeudamiento de la ciudad, como la campaña de que soy autoritario, como la campaña de que me parezco a Chávez. El abanderado panista prefirió irse con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo comparó con el mandatario venezolano Hugo Chávez. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador son los que han puesto en circulación las afinidades selectivas que existen, los parecidos que existen entre Chávez y Andrés Manuel. ¿Y los hay? Ninguno, que yo conozca ninguno. Esto es intolerancia. El presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. Cállese, presidente. Cállese con todo respeto. No, la verdad es que yo creo que es, en ese sentido, también inapropiada la comparación con Hugo Chávez. Yo creo que no es un dirigente político semejante a Hugo Chávez. Creo que su tradición es muy mexicana. No viene del ejército Andrés Manuel López Obrador. ¿Va usted ser Chávez o Lula? Pues eso es lo que sostienen mis adversarios, ¿no? Es parte de la propaganda, insisto. No tiene un discurso anti-yanqui como el que tiene Hugo Chávez, no tiene un discurso antiimperialista, no ubica normalmente a los Estados Unidos dentro de este polo de los perversos, más bien lo ve dentro de un circuito nacional. En Andrés Manuel hay un entusiasmo político mexicano. ¿Cuáles son sus referencias? Benito Juárez. Y a mí me queda claro que el presidente de la República requerirá del empresariado para generar empleos y a final de cuentas esto es lo que dará el bienestar a la gente. Pensar, achacarle que él no va a acatar la ley y que es una especie de vándalo que está compitiendo, es simple y sencillamente usar una estrategia que yo creo que proviene básicamente de la desesperación de sus adversarios. El PRI está calculando en esto y también en cierta medida el PAN con el voto del miedo, el de decir no cambies, no te arriesgues porque se va a desestabilizar el país. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce
with a vengeance in the early 21st century. Eso es parte del trabajo de Salinas y de otros. Es decir, es populista, se parece a Hugo Chávez, no respeta las leyes, es autoritario, va a desaparecer al Poder Judicial. Esas son las críticas, usted las dijo. Así es. Es un personaje que por su valentía es temido en algunos sectores y esto ha hecho que a mucha gente le guste, mucha gente se sienta respaldada por él, pero también ha hecho que alguna otra gente conciba que se trata de un barbaján, una persona que va a violentar el Estado de Derecho, que no se va a someter a las instituciones. Bueno, en todo el ejercicio de su vida pública se ha sometido a la ley y a las instituciones, si no, no estaría contendiendo ahora por la presidencia. Claudio X González, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, estaba ayudando para que en los últimos meses, cuando yo estaba por terminar el gobierno, salieran esos mensajes en televisión, donde salía un señor sin sus dedos, ¿no? Hablando de la inseguridad. Cuando mis secuestradores me cortaron el primer dedo, sentí mucho dolor. Cuando me cortaron el segundo, sentí miedo. Cuando me cortaron el tercero, me dio rabia. Y cuando me cortaron el cuarto, me llené de fuerza para exigirle a las autoridades que no mientan, que trabajen. No se puede politizar este asunto, es decir, no se puede utilizar nada más para perjudicar políticamente a un dirigente, a un servidor público, a un político. Nuestro estado de temor, sobre todo con los índices de la inseguridad como ha crecido, no hacen sino que eso se convierta en el terreno fértil para decir, si este tabasqueño llega a la presidencia de la República, cuídense porque les puede quitar todo. Cuando alguien se empeña en defender a los oprimidos y a los pobres, es visto como una amenaza por el sector más elevado de la pirámide social. Dice que los empresarios son muy buenos para producir, pero muy malos para repartir. Esa crítica proviene de que él quiere repartir lo que producen los empresarios. Esta política del miedo es una política muy efectiva, porque todos tenemos un miedo adentro. Entonces, hablar de los pobres y en favor de los pobres, pues atemoriza mucho a mucha gente. ¿Cómo? ¿Vamos a ser iguales? El poder le sirve a un grupo, ese grupo no quiere que llegue el cambio, quiere mantenerse a toda costa en las estructuras de gobierno, en las estructuras de poder. Escuché decir hace poco al candidato del PRI que López Obrador no respetaría los resultados de los comicios si él no ganara y que México entonces peligraría y habría una movilización López Obradorista que desestabilizaría al país. Creo que es un alto riesgo para México que él pueda ganar. Mi lucha es precisamente que él no gane la elección. Me interesa que la gente sepa que mis adversarios, especialmente Andrés Manuel, pues podrá ser de buena voluntad, pero es un peligro para México. ¿Por qué? Porque va a enconcharía al país, ahuyentaría la inversión que necesitamos. Quienes alegan que López Obrador es un peligro, están argumentando que la gente que vote por él va a votar contra sí misma. ¿Realmente hay un peligro para las clases superiores? No, por supuesto. Todos vamos a tener que pagar un costo por tener una sociedad más moderna. No podemos seguir eludiendo o evadiendo el 50% de la carga tributaria. Eso es una monstruosidad. Yo como empresario te puedo decir que no tengo ningún miedo, al contrario. Yo de todas maneras pago impuestos, entonces no me da miedo que me obliguen a pagar mis impuestos, no me da miedo que pasen cosas que haga que nos pongamos en orden como país, que los ciudadanos seamos más participativos. No me da miedo que acaben con los privilegios de unos cuantos. Yo creo que ya es momento de terminar con los privilegios de unos cuantos y que sea la gente la privilegiada. O sea, hay mucha gente que tiene privilegios y los cambios atemorizan. ¿Me quitarán mis privilegios? ¿Me pondrán a trabajar?, dirá el líder sindical.
me pondrán leyes, me cobrarán mayores impuestos a mi empresa que acabo de poner en México desde Estados Unidos o desde Japón. Andrés Manuel López Obrador quiere desincentivar al hombre productivo y trabajador, quitándole lo que produce para dárselo al que no produce. A mí me asombra cómo ha penetrado tanto estos mitos y calumnias en ciertos sectores del empresariado y de la clase media alta, de la clase afluente, porque realmente todos los que trataron con el gobierno de Andrés Manuel tenían una buena experiencia. Por otro lado, también existe una campaña de no informar todas aquellas cosas que López Obrador iba haciendo, que son cambios importantes, contundentes, trascendentes. Vamos a estimular a la iniciativa privada sana para que impulse el crecimiento, sí, pero con un Estado fuerte, compacto, reducido, pero fuerte, enérgico, con recursos, para estar estimulando el impulso general y lograr el desarrollo. En lugar de generar empleos, que es lo más importante que tenemos, espantaría muchos de los empleos que ahora tenemos todavía. Es un hombre que odia a quien invierte o a quien es empresario. El empresariado mexicano es absurdo que tenga estos miedos, infundidos evidentemente, propiciados por una clase empresarial que ha sido privilegiada durante muchos sexenios. Necesitamos crear empresas medianas, pequeñas. Necesitamos apoyar al que quiere producir, al que genera empleos. Y por otro lado, es muy curioso cómo solamente una parte de la clase empresarial tiene este miedo o provoca este miedo en los demás empresarios. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. Los empresarios también empiezan a vacunarse, como decía mi querido amigo Ciro Gómez Leiva en su columna, todo mundo empieza a asumir, aunque no quiera, el tsunami amarillo. Es decir, bueno, parece que la ola se nos viene encima, así que por lo menos vamos a peinarnos, ¿no? Existe ciertamente la posibilidad que gane la izquierda. Si es lo que decide el pueblo de México, será lo que convenga al país, ¿no? Van a perder los que han vivido del gobierno. Van a ganar los que trabajan de manera auténtica y los que invierten de manera auténtica en el país. Hay unos cuantos empresarios que están en contra de que llegue López Obrador a la presidencia. Claro, a los cuales los medios les dan una gran voz, pero vemos muchos empresarios que estamos absolutamente de acuerdo en que por el bien de todos, primero los pobres. La experiencia histórica permite observar que llevar a cabo una política de endeudamiento irracional, desordenada
y fuera de todo control, como la que se ha venido implementando en los últimos 6 años en el Distrito Federal, está llevando a la ciudad a condiciones y repercusiones en el corto, mediano y largo plazo inimaginables. Indudablemente la figura del jefe de gobierno es algo que no permite dormir tranquilamente a muchos de los actores políticos principales de este país. El regreso a la demagogia, al populismo, al dispendio en el presupuesto, al endeudamiento del país, al gasto por el gasto mismo, igual de problemático resulta para los pobres, para los más pobres. El candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, aseguró aquí que las políticas públicas que plantea López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, llevarían al país a la quiebra. Porque yo afirmo que las políticas que él está proponiendo van a llevar a México al despeñadero. A ustedes les preocupa no el país, no les preocupa el pueblo, ni la deuda. Les preocupa que les gane Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que les preocupa. Es muy fácil prometer y ponerse a construir y a gastar dinero que no se tiene y después lo pagan los pobres. Yo me río, a veces me da flojera, porque cuando me hacen entrevistas, a ver, usted es populista, a ver, usted es intolerante, a usted no le gusta la transparencia, ya les empiezo a contestar, le digo, te faltan 7 todavía, ¿sí? Yo vivo de manera austera, yo no ambiciono el dinero más allá de lo que necesito para vivir, para mantener a mi familia. Se ha hecho famoso el sur con el que va de hace Sí, varios años. ¿Qué año es, por cierto? Pues es desde que entramos al gobierno, finales del 2000, es modelo 2000. Desde que entramos al gobierno, no compramos vehículos nuevos para funcionarios. Estamos aplicando una política de austeridad republicana. Nos bajamos los sueldos. No hay viajes al extranjero, no hay viáticos, no hay remodelación de oficinas. Nos hemos ahorrado como 12,000 millones de pesos en este plan de austeridad. Cualquiera que siga lo que ha sido la administración de Andrés, que vea cómo se ha reorganizado la deuda del gobierno del Distrito Federal, que vea, digamos, cómo se redujo el personal, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que saber, si no está de mala fe, es que si algo le importa a Andrés es cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque sabe para qué usarlo. Y sabe que no se puede usar dinero que no se tiene, solo se puede usar el dinero que se tiene. Y entonces, en ese sentido, en términos de gastar lo que no se tiene, Andrés es cuidadosísimo. Yo me propuse bajar el crecimiento de la deuda a 4% y lo logré. Incluso bajó más de ese porcentaje. En 2005 solicitamos el menor techo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Este año solicitamos una autorización de deuda a la Cámara de Diputados porque, a diferencia de los demás estados de la República, quien autoriza el techo de endeudamiento del Distrito Federal es el Congreso de la Unión. Por eso ese debate de que estamos endeudando irresponsablemente al gobierno de la ciudad es falso. El endeudamiento de la ciudad no es algo que determina de manera propia el gobierno. El gobierno propone un techo, pero en realidad quien aprueba hasta cuánto se puede endeudar la ciudad es el Congreso Federal. La autoriza el Congreso de la Unión. La audita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y va haciendo su seguimiento la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. En la época de Espinosa Villarreal, el crecimiento de la deuda fue del 50% anual. En la época de Rosario y del ingeniero Cárdenas, el crecimiento de la deuda en la ciudad fue del 18%, bajó al 18%. Y en el tiempo que yo estuve, el promedio fueron 5%
y en el último año 3.5%. Mira, te voy a contar algo que yo no he contado mucho, que no es muy público. Pero cuando se acercaba la negociación presupuestal para el año 2004, nosotros, como tú sabes, estábamos haciendo la solicitud del techo de endeudamiento al Congreso de la Unión. Estábamos pidiendo en esa época 2.500 millones de pesos. Esta era, por mucho, la solicitud más baja que se hubiera hecho de endeudamiento en la historia de la ciudad. Pero al mismo tiempo ya se empezaba a percibir desde entonces que López Obrador podía ser uno de los candidatos más importantes a la presidencia de la República. Así es que la discusión financiera se vio contaminada por una cuestión política. Entonces Andrés Manuel, en alguna ocasión tuvimos una discusión donde él nos dijo, bueno, yo quiero que hagan un escenario, que corran una especie de presupuesto de qué pasaría si no nos aprueban nada. Y yo le dije, bueno, Andrés Manuel, eso no puede pasar. O sea, estamos pidiendo 2.500, en el peor de los casos nos aprobarán 1.500 millones de pesos, algo así, pero es imposible que no nos aprueben nada. Y finalmente alguien se opuso en el Pleno a esta solicitud y en 5 minutos recortaron la solicitud de 2.500 a 500 millones de pesos. Cuando el otro día muy temprano fui a ver a Andrés, yo me encontraba francamente golpeado. Además había sido después de su entrevista matutina, y alguien en la entrevista le preguntó si era un golpe mortal para la ciudad, y él respondió con un chascarrillo y dijo, no, esto nos hace lo que el viento a Juárez. Lo que no explicó es por qué pensaba que nos hacían lo que viento a Juárez, y es que él ya había ordenado una corrida con qué pasaba si nos aprobaban 0, y nos habían aprobado 500. Entonces cuando llegué yo entré cabizbajo y todo eso, y él me dijo, bueno, nos aprobaron 500 más de los que yo pensaba, así es que se puede sentir tranquilo, ¿no? Por eso, cuando en la Cámara de Diputados, en forma irracional, nos quitan nuestro techo de endeudamiento, la ciudad sigue prosperando y los programas sociales y de obras siguen prosperando también. Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 500 millones de pesos. Y ahora que se piden 2.500 millones, ustedes no quieren. No quieren porque eso le va a dar más realce al gobierno del Distrito Federal. Están muy equivocados. Con dinero y sin dinero, el jefe de gobierno del Distrito Federal va arriba. La pregunta entonces era si no íbamos a obtener recursos de deuda, y no los íbamos a hacer por diseño, porque nosotros mismos habíamos decidido no pedir lo que se venía pidiendo con anterioridad. Entonces, ¿de dónde obteníamos recursos? Entonces había la duda, y no solamente era yo, éramos muchos del equipo de Andrés Manuel que estábamos de acuerdo en que había que ser austeros, pero al mismo tiempo dudábamos que eso alcanzara para los programas de desarrollo social que no estaban contemplados en el presupuesto y para las obras públicas que tampoco estaban contempladas. La estrategia estuvo basada en dos partes. Una, los recursos iban a provenir de cobrar mejor sin aumentar los impuestos, es decir, usando las facultades que el gobierno tenía. Y la segunda, que fue muy importante, fue hacer una política de austeridad muy precisa que disminuyera los gastos superfluos. Hay que tomar en cuenta que los recursos de los que dispone el gobierno del Distrito Federal son exiguos si tomamos en cuenta que más del 80% se iba a sueldos, se iba a gastos de personal. Andrés hace un esfuerzo inmenso por reducir el costo de operación del gobierno, y lo que calculamos es que ha bajado hasta 65%.
del presupuesto total. Desde que tome posesión del cargo de presidente, voy a enviar una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución y para que se establezca en la Constitución un capítulo de austeridad de Estado. Esto es, para que haya límites en los sueldos de los funcionarios públicos, porque yo puedo como presidente tomar la decisión de bajar los sueldos del Poder Ejecutivo. Lo voy a hacer empezando por mi sueldo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente Vicente Fox y no van a haber prestaciones adicionales. Es más, ni siquiera voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Vamos a llevar a cabo un gobierno austero, acorde con la situación de nuestro país. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. La primera acción que Andrés Manuel López Obrador tuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, fue la reducción del 15% de los salarios que se tenían en la administración anterior. El ingeniero Cárdenas me invitó como asesora en derechos humanos. Después Andrés, pues tampoco, me dijo, no te vayas, quédate aquí, vas a ganar menos. Bien lindo, me encantó que me dijera eso. Vas a ganar menos, pero quédate. Ahora mismo como diputado tengo muchas más prestaciones que las que tuve como secretario de gobierno. No tenía acceso, por ejemplo, a autos nuevos, a viajes al extranjero, a viajes en el interior de la República. Todo estaba restringido, había un sistema de austeridad, pero los ahorros consolidaban financieramente al gobierno, pero no solo para que estuviera fuerte financieramente, sino para que hiciera cosas. Y la verdad es que en el gobierno para nosotros ha sido muy importante todo un esquema de ahorros que implementó Andrés Manuel y de austeridad en las formas. Esto es una cosa muy juarista. Uno de los mejores gabinetes que ha tenido el país ha sido el gabinete del presidente Juárez. Y por eso, porque eran gentes con principios, no solo inteligentes y patriotas, sino gente honrada. Surcían sus trajes, sus uniformes. Nosotros realmente creemos que la posición, la autoridad del gobierno no le viene por los trajes que use cada uno de los miembros del gobierno, ni los autos, ni los guaruras que le anden siguiendo, sino por la honestidad, por hablar con la verdad y por estar haciendo realmente cosas en beneficio de la gente. En el momento en que yo entro a la Secretaría de Gobierno, yo disponía de 65 asesores. ¿Para qué quería yo 65 asesores? Me limitaron a 5 asesores y pude perfectamente desempeñar mi trabajo. Cuando yo llegué a la Secretaría de Desarrollo Social, había 200 personas en la oficina de la secretaria. Nosotros tomamos una determinación, que fue una determinación dura y difícil, pero muy importante, decir, realmente quedémonos con la cantidad de gente que requerimos para operar. Y en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social había 8 personas. Y con 8 personas hicimos todo el programa de desarrollo social. Luego tuvo todo un sistema de mejorar compras y licitaciones. Porque es impresionante lo que se gasta en los aparatos burocráticos. Y ya no hablemos de la corrupción. Había, por ejemplo, volvemos a las compras del sindicato, los uniformes o los zapatos, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los zapatos, me acuerdo muy bien que visitamos a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y les dijimos, oigan, vamos a abrir la licitación para 80,000 pares de zapatos y queremos que se inscriban. Entonces nos decían ellos, pues no tenemos mayor interés. ¿Y por qué? No, porque ese territorio le corresponde a fulano, o sea, eso como que ya le pertenece a... No le pertenece a nadie. Y aquí interviene el sindicato, que ese es el otro asunto. No sé por qué razón, quien te tiene que proponer qué zapatos vas a comprar a los trabajadores son los líderes sindicales. Todo, pues siempre había tradicionalmente, desde hace 15 o cuántos años, un proveedor en donde había sobreprecios, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que se ponían de acuerdo
con el proveedor X que ya tenían apalabrado, con el que tenían los enjuagues, y ya te pedían un zapato que tenía que tener una agujeta color azul o roja, con tales características. Entonces ganaba siempre el mismo. Finalmente, para poner este ejemplo concreto, llega a un acuerdo con la Cámara del Calzado, se baja un altísimo porcentaje el costo, digamos, de esa prestación y ahí ahorras dinero. Pero mira, en esto de los zapatos intervenían hasta diputados del PAN y acusaciones en la prensa y toda una serie de cosas. Muchos diputados de oposición representando a estos empresarios corruptos se nos vinieron encima, incluso diciendo que la corrupción era de nosotros. De ahí me hicieron la fama pues de autoritario. Además Salinas contribuyó mucho en eso, pero porque no permitimos que siguieran cebándose en el gobierno de la ciudad, en el presupuesto de la ciudad. Cuando yo llegué a la secretaría, me dijeron de pronto, al poco tiempo, pues porque fui revisando cosas poco a poco, que había 400 partidas de papelería. Yo dije, caray, yo he sido profesora universitaria toda mi vida, he trabajado en esto, conozco de papeles y de papelerías y plumas, y me imaginé qué 400 artículos puede haber de papelería. Y me di cuenta que había de todo. Había las monografías que utilizaban los hijos de los trabajadores o de las trabajadoras en las escuelas, había el clip 1, 3, 5 y 9, había el folder verde, el amarillo, el rosa y el azul, de tal tamaño, de tal forma, por si se ofrecía, por si a alguien le gustaba. Había kilómetros de papelería. Ahí la Oficialía Mayor hizo un trabajo espléndido para reducir el gasto innecesario de papelería. Pero digo, yo misma desde el escritorio, con ayuda del director administrativo de la Secretaría, empecé a revisar y dije, no. Y las partidas todas sumadas de todo lo que podía ofrecerse algo de papelería, las redujimos a 80. Casi de manera natural, como un flujo que se van dando conforme pasan los días y conforme se van dando las cosas, empezamos a notar cómo el dinero empieza a rendir. Hemos hecho un ahorro muy importante de los recursos. El programa de austeridad nos ha permitido ahorros superiores a los 11,000 millones de pesos. Con esos 11,000 millones de pesos de ahorros que derivan de la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel al inicio del gobierno, la eliminación de los gastos de representación, la restricción al número de asesores por secretarías, la eliminación de cargos de estructura como las secretarias privadas que no tenían no se prestaba un servicio para la ciudad, la no compra de vehículos nuevos, las restricciones en los gastos de gasolina, papelería, telefonía celular, nos han permitido 11,000 millones de pesos y de recursos fiscales en donde todos se han ido a financiar los programas de desarrollo social. Yo tengo mucha confianza en que vamos a poder enfrentar las cosas, porque es mucho el desperdicio. Y además tengo la experiencia de aquí. Nosotros aplicamos un plan de austeridad y le hemos dado como 4 o 5 vueltas a la tuerca y el gobierno funciona. En México hay recursos suficientes, a pesar de que nos han saqueado por más de 5 siglos. Hay todavía muchos recursos que, bien administrados, pueden permitir dar seguridad a todos los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba. Y esa es nuestra propuesta.
Populismo es una palabra que evoca términos tales como demagogia, irracionalidad, autoritarismo, personalismo. En definitiva, todo aquello que escapa al concepto de racionalidad, de acuerdo a los principios de buen gobierno y de finanzas públicas sanas. Bueno, es un término que se ha utilizado mucho últimamente para desacreditar a todo el que se opone a la política neoliberal, a la política que se ha venido aplicando. El presidente Vicente Fox, en su gira por Yucatán, volvió a arremeter contra los gobiernos populistas. Nosotros no engañamos a nadie, porque no acostumbramos el populismo. El presidente Fox es un populista porque proclama una política de asistencia social, el programa Oportunidades, por ejemplo, sin el necesario sustento fiscal. Tiende, así como se grita al ladrón para distraer la atención respecto del que efectivamente lo es y orientar la persecución hacia otro. El populista Vicente Fox acusa de populista al jefe del gobierno del Distrito Federal, que lo fue en su tiempo. La idea es de que un populista, o sea, lo que quieren expresar es de que un populista es un hombre irresponsable, que gasta más de lo que debe. El endeudamiento del Distrito Federal en el año 2001 fue de 6.500 millones de pesos. En el año 2002 bajó a 5.000 millones. Cada año siguió bajando. En el año 2006 es de 1.500 millones. Es decir, cada año el endeudamiento ha bajado de 6.500 a 1.500. Las pensiones se endeudó, triplicó la deuda del DF. No se puede pedir deuda para programas sociales. La Constitución no lo permite. Desde luego estamos en campaña política y lo hacen los adversarios para confundir, para meter miedo, para desinformar. En México, el presidente populista, por definición, es Echeverría. Él sí es un populista. Él no estaba honesta, sincera, auténticamente vinculado con la gente. Simulaba estarlo. Y para favorecer una política en apariencia favorable a los trabajadores y a los campesinos, contrajo deuda en términos desmesurados. Bueno, con la palabra populismo en México se han cometido toda clase de abusos. Para empezar, desde el punto de vista específico, pues los gobernantes populistas no tienen nada que ver con la actitud de López Obrador. Señor presidente, cuando usted critica el populismo, ¿tiene algún destinatario, alguna dedicatoria? O la demagogia. No. El presidente Vicente Fox no pierde oportunidad de referirse, sin mencionarlo, al candidato presidencial del PRD, su muy particular innombrable. Yo creo que cuando se le dice a López Obrador que es populista y se repite tanto esta palabra, la palabra empieza a cambiar de signo y empieza a querernos decir otra cosa. Básicamente lo que se le está diciendo es que es popular. Eso es un poco lo que creo que anida como temor. Decirle, eres populachero, eres populista, porque no te puedo decir la verdad, que eres popular. Debemos rechazar la demagogia y el populismo. Esto es lo que México necesita. Populismo es una frase agresiva que quiere decir, es un hombre barato que busca el asentamiento, la aceptación del pueblo en cuestiones en las cuales con una torta y 100 pesos lo podemos hacer. El populista busca la popularidad y a pocas personas les preocupa tanto la popularidad como al presidente Fox. El populismo es una deformación, o así ha ocurrido, una deformación resultado de fingir conexión y entendimiento con los sectores populares. Hoy por la mañana desayuné ricos tamales con niños de la calle.
Entonces, el presidente es un populista en el doble sentido de que busca exclusivamente la popularidad, no la eficacia de las acciones del gobierno, no la trascendencia de la acción pública, sino una buena imagen. ¿Estás satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleos. El presidente Vicente Fox aseguró que los esfuerzos de su gobierno siguen reduciendo la cifra de mexicanos en extrema pobreza. Comentó textual que él sospecha que se le ha ganado otro 15% a la pobreza. Él lo sospecha. Nosotros sospechamos que no es cierto. Y es populista porque sus políticas de desarrollo social no tienen sustento permanente de carácter fiscal. En eso consiste parte del populismo, en poner parches a una situación de necesidad social sin establecer las bases que remedien de fondo esa necesidad. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado, el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Es asombroso que estas medidas, que son el establecimiento de unos mínimos de bienestar orientados sobre todo a los sectores menos atendidos, se hable de ellos como populismo. No podemos pensar que el apoyar a los viejitos sea populismo. ¿Qué es entonces apoyar a los bancos? ¿Populismo de élite? Esto ayuda al adulto mayor y ayuda también al ingreso familiar. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Por primera vez, desde que Hernán Cortés vino a México, alguien piensa en los viejos. Ahora, ¿esto es demagogia o es justicia? Al principio, las entregas, por ejemplo, al programa de adultos mayores, se sustentaban en acciones propias del Ejecutivo, del jefe de gobierno, pero después, para quitarles justamente ese carácter personal, que es uno de los sellos del populismo, el que aparezca como dadivoso el responsable del gobierno, como dadivoso personal, como si a él se le debiera la dádiva, se ha establecido una ley que más allá de la gana particular de quien tiene el cargo, tiene que cumplirse. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El apoyo que dimos en el Distrito Federal para los adultos mayores tampoco fue deuda pública. Los viejitos viene del programa de austeridad republicana que iniciamos y de la capacidad de recaudación que tiene el gobierno de la ciudad. Es de recursos fiscales plenamente. No viene de deuda, no viene de las participaciones federales, no viene del Fondo de Excedentes Petroleros, viene fundamentalmente de los recursos propios de la ciudad. El presidente Fox decía cuando iniciamos el programa de los adultos mayores que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia, ¿no? Pero cambió de parecer. Ahora, como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Por qué toma estas medidas justo el último año del sexenio? Muy difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? El presidente Fox entregó cheques de apoyos a adultos mayores. El ciudadano presidente ya empezó a repartir apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? A los jubilados les digo que lucharé por pensiones justas
que les permitan vivir con dignidad. 250 pesos mensuales. En esencia, lo que queremos es que el gobierno de la República sea de todos. Que el gobierno de la República deje de ser un comité al servicio de una minoría. Esa es la esencia de todo. Seré el presidente que inicie un nuevo milagro de crecimiento económico y de empleos bien remunerados. Le ofreció al electorado mexicano soluciones muy fáciles, probablemente porque las creía. Y como él las creía, transmitió la imagen de la política como algo muy fácil. Ya está aquí. México ya, México ya. El mexicano que va a sacar al PRI. Quiero y voy a ser el mejor presidente que haya tenido este país. Tiene claro el nivel de expectativa tan alto que ha creado ante la gente que se puede convertir por allá. En un momento determinado puede ser un punto de inflexión. Mira, yo soy de las que, lo confieso, voté por Vicente Fox. Soy de las del voto útil que actualmente está en terapia. Vicente Fox planteó un mundo de promesas tratando de generar la adhesión de los electores, exacerbando sus propias propuestas y agregándole siempre un tono superlativo que finalmente quedaron convertidos solamente en lo que hemos visto en muchos de sus anuncios actuales. Mañana México será mejor que ayer. Gobierno de la República. Mercadotecnia, búsqueda del impacto mediático y un mundo que popularmente ha sido conocido como Foxilandia. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso, que las cosas caminan en este país, que la gente trabaja, que la gente hace inversiones. ¡Mira, ahí está el conejo! Hola, conejo. Y Rodrigo se ha de haber ido por una hamburguesa afuera, seguramente. Y Vicente andará con la novia. Ah, no, aquí están los cuatro, ¿verdad? Les quiero mucho. Pero a lo mejor él tiene la idea de que su tarea como presidente tiene que seguir el modelo gringo. En Estados Unidos, ¿qué hacen los presidentes? Salen y cuentan chistes, ¿no? Dicen dos o tres cosas y un chiste, ¿no? Y se guardan. Y la política la hacen las grandes corporaciones, los grandes monopolios, los bancos. Y bueno, tiene sentido. Él no era un político, ni siquiera era un empresario. Era un vendedor de un producto, Coca-Cola. Ahora simplemente en la presidencia se dedicó a vender otro producto. La verdad es que las cosas marchan bien en el sentido del presupuesto, de las tareas de gobierno, de los programas. Ciertamente tenemos el problemón de que no hay crecimiento en el país, pero eso tarde o temprano se va a arreglar. Hay que reconocerle que en muchas de sus actitudes iniciales ha habido buena fe. Lo que ayer es una inexperiencia política bárbara. Ahora sí que cuando éramos chiquillos, a la hora de jugar al ahogado ahí con las canicas, lo que ya sacabas viene para acá. Y primero yo protejo esto y voy por más canicas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con la economía. Eso se explica por su origen profesional. Él ha sido un mercadólogo, un vendedor, más que un fabricante, más que un productor. Cuando fue productor en su rancho no le fue bien. También tengo mis pequeños changarros de calzado y de... ¿Cuál es el daño que recibió usted? ¿Vale la pena decirlo para...? No, pues que debo hasta la camisa. Lo que ha hecho en todo este tramo es tratar de aplicar una visión en la que él dijo de entrada: yo gobierno, este es un gobierno de los empresarios para los empresarios. Todavía me siento más empresario que político y sé que los medios agarran cuando digo eso y me tupen duro, pero no importa. Es un hombre al que le gusta la parte pública, mediática, mercadotécnica de la presidencia, salir a vender logros, salir a declamar cifras, salir a decir que todo va bien. Indispensable hacer crecer la economía
a una tasa del 7%. Indispensable generar 1.350.000 empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. ¿Crecimos al 7%? Crecimos de una manera humillante, apenitas. Hay malas noticias en materia de empleo en México. Tan solo hasta el mes de agosto tuvimos el pico más importante con 233,000 empleos perdidos. Ya el presidente mandó enterrar aquella promesa de crecer al 7%. Olvídese de ese sueño. Y gracias a Dios y afortunadamente, el cambio que decidimos los mexicanos el 2 de julio del año 2000 nos ha traído esto. Le ha traído al país gran estabilidad política, económica y social. ¿Estás satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. El gobierno, por ejemplo, ya vámonos a la parte, a su cerebro, su gabinete. En la conformación de este gabinete, Vicente Fox tuvo una enorme libertad. Él mismo directamente le pidió a su partido, déjenme solo. Quiero dejar en claro que el nombramiento de este equipo es de mi total y absoluta responsabilidad. Si él era el genio, el que iba a resolver todo, así con la varita mágica, entonces tenía que estar rodeado de un conjunto de genios, ¿no? Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Echémosle una porra a México entre todos, ¿sí? Dale. ¿Va por México? Sí, kitibomba, la bim bomba. Sí, kitibomba, la bim bomba. A la bim, a la bim bomba. México, México, ra, ra, ra. Es interesante cómo quiso ser presidente un hombre que no tenía el temperamento, ni la vocación, ni el talento para hacerlo. Voy a Valladolid a hacer una presentación que, pues no es por adornarme, pero fue muy aplaudida, yo diría ovacionada. De Simón Bolívar a José Luis Borges. Los límites del lenguaje de una persona son el límite de su mundo. Los viajes del presidente resultan una especie de turismo político. En España, el presidente hablaba así de su asistencia a la cena de gala ofrecida por los reyes Juan Carlos y Sofía. Pues yo voy a llevar mis botas vaqueras de charol, las primeras que se fabrican en el mundo. El presidente Fox comenzó una política exterior que tenía como principal eje un protagonismo que, a mi parecer, era totalmente ingenuo. Me paso un domingo entero en conversaciones profundas, serias, con el presidente Aznar, con el presidente Pastrana sobre los problemas de Colombia, los problemas de la seguridad, los problemas del terrorismo. No creo que el presidente Fox haya tenido una idea clara de qué era su política exterior. Yo creo que todos debemos de impulsar que Cuba salga de este sistema político carente de democracia, de las violaciones de derechos humanos. Pero eso no va a ocurrir mientras Fidel Castro esté ahí. Vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro. ¿Cómo de cuántos? Pues ya para que se vaya a la tumba, pues ya tiene suficiente edad. Cuando la percepción de la gente comienza a decir no solo es inexperiencia, es también una enorme ineptitud para conducir los asuntos del gobierno. No hay duda que los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Called on President Fox to just unequivocally apologize for a statement that is offensive. En realidad, al final, los migrantes no se van por puro gusto, por pura voluntad, se van buscando oportunidades de desarrollo personal, de mayor ingreso. Ese país les ha negado. Si lo tienen aquí, aquí se van a quedar, eso es muy cierto. La prueba palmaria del fracaso de la política económica del presidente Fox es la gran migración. Venimos de una reunión que estuvo de poca. President, thank you very much for your hospitality. En un lugar de poca. Lo más importante que ha hecho Fox en materia de política exterior fue durante la cumbre de Chichén Itzá, cuando se subieron a una de las pirámides y le mostró el camino a Bush, ¿no?
Bush iba viéndole los pies en los escaloncitos de la pirámide, lo guió, digamos, durante 5 metros, y eso yo creo que ya en términos de liderazgo es lo más grande que ha hecho Fox, ¿no? Una visita turística, una reunión en la que el presidente de Estados Unidos viene a informar de lo que va a ser su Congreso, y a ello se aviene, se acomide el buen presidente mexicano ya de salida, que simplemente le dice al gran jefe del imperio que vamos a hacer lo posible por crear más empleos para que la gente ya no vaya tanto a Estados Unidos y que nos vamos a aplicar para impedir que migrantes centroamericanos pasen a Estados Unidos. Ya entre el presidente Bush y yo no tenemos más que hacer. El presidente Bush seguirá trabajando con su Congreso para que se apruebe lo que ya llegó allí al Congreso de los Estados Unidos. Pero es un hombre al cual no le gustan las confrontaciones, las decisiones difíciles, la negociación tras bambalinas para sacar adelante una propuesta que entrañe costos políticos para él. Yo simple y sencillamente señalé también que dejé de leer algunos periódicos porque francamente el día no tengo el entusiasmo, la vibra que se requiere para trabajar por México por estar leyendo algunas de estas cosas. El hombre que ofreció sacar a las tepocatas, a las víboras prietas y a las alimañas de Los Pinos, resulta ser que solo estaba bromeando. Esta comisión averiguará todo lo que pasó en el sexenio de Salinas, las privatizaciones, las negociaciones ocultas del 88, las finanzas familiares de los Salinas y los asesinatos políticos. Déjeme le pregunto por otro tema muy polémico, el tema de Carlos Salinas de Gortari. No lo quise asustar. ¿Cómo se espera? Dígame. Tú tienes libertad de preguntar. No, yo tengo libertad de no contestar. Me queda muy claro. Pudiendo haber sido el presidente del cambio, como su propaganda lo había propuesto, se convirtió en el presidente de la continuidad. Porque llegó a Los Pinos y decidió que iba a cogobernar con los priistas. El subsecretario de Hacienda de Salinas es el secretario de Hacienda de Fox. El secretario de Hacienda de Zedillo es el gobernador del Banco de México. El gobierno de Fox fracasó históricamente porque dio continuidad en vez de cambio y dio continuidad en los aspectos menos agradecibles por la población. ¿En lo personal le preocupa algo que se le pueda reclamar cuando deje de ser presidente? Pues sí, el no haber hecho lo suficiente correspondiendo esto a un periodo de gobierno de 6 años, porque tampoco es Superman, no se puede resolver todos los problemas. Hay una enorme distancia entre sus promesas de candidato y los logros de presidente. Sí. Bueno, yo creo que... ¿Qué posición va a tomar ante la sucesión presidencial que se va a acelerar en estos meses? Dejarla ser. Ya no es el presidente de la República el que conduce o el que regula el proceso electoral, y qué bueno que así sea. Una de las paradojas o de las peculiaridades del actual proceso electoral es que el presidente de la República es como un candidato. Y muy patriótico también el presidente Fox. Insiste en que por el bien de la nación su proyecto de gobierno debe ser retomado por la próxima administración. ¿A qué arriesgarle? Vámonos por lo segurito. ¿A qué cambiar de caballo? Más vale paso que dure